¿Qué gastos de hipoteca podemos reclamar actualmente? Actualmente, tras varios cambios normativos que ha habido y sentencias de numerosas audiencias provinciales y del Tribunal Supremo, podemos reclamar determinados gastos de formalización de hipoteca que han sido considerados abusivos. A continuación, os detallaremos qué gastos podemos reclamar, qué pasos hay que seguir para su reclamación y de qué plazo disponemos para hacerlo. En primer lugar, en cuanto a los gastos de notaría, la jurisprudencia del Tribunal Supremo determina que podemos reclamar el 50% de estos gastos, es decir, que deben ser asumidos el 50% por el cliente y el 50% por el banco. En cuanto a los gastos de registro de la propiedad, dado que la inscripción de la hipoteca beneficia al banco, quien debe asumir el gasto de inscripción es el banco, no nosotros. Por tanto, podemos reclamar como consumidores el 100% de la factura de gasto de registro de la propiedad. Por lo que respecta a los gastos de gestoría, se pueden reclamar también al 100%. Estos gastos de gestoría corresponden a un servicio contratado por el propio banco que nos concede la hipoteca para tramitar la liquidación de impuestos y la inscripción en el registro de la propiedad. Por lo que respecta al impuesto de actos jurídicos documentados, es el único gasto que no podemos reclamar como consumidores al banco. Desde 2018, desde una reforma que hubo en este año, el impuesto de actos jurídicos documentados lo paga el banco para nuevas hipotecas. Pero para las anteriores, las sentencias recientes dictaminan que quien debe asumir el pago de este gasto debe ser el cliente consumidor. Por último, y por lo que respecta a los gastos de tasación, este importe debe ser asumido 100% por el banco, ya que, al igual que la inscripción en el registro de la propiedad, la tasación beneficia al banco en el sentido de que le sirve para evaluar la garantía hipotecaria. Por tanto, es un gasto que podremos reclamar al 100% a la entidad bancaria. ¿Qué pasos debemos seguir para reclamar este tipo de gastos? En primer lugar, recomendamos recopilar toda la documentación relativa al préstamo hipotecario. ¿De qué documentación hablamos? Pues de la escritura de constitución del préstamo hipotecario y de las facturas de estos gastos, que normalmente vienen adjuntas a la propia escritura de constitución del préstamo hipotecario. Es importante distinguir entre las facturas de gastos de la constitución del préstamo hipotecario y las facturas de gastos de la compraventa. Las facturas de gastos de la compraventa deberán ser asumidas íntegramente por el cliente, por el consumidor, por el comprador, no por el banco. En cambio, como hemos dicho, las facturas de gastos de hipoteca deberán ser asumidas de la forma y condiciones que hemos establecido anteriormente. Cuando dispongamos de toda la documentación que hemos detallado, se recomienda presentar una reclamación formal ante el servicio de atención al cliente del banco en cuestión para intentar lograr una resolución extrajudicial que impida la interposición de una demanda, que evite la interposición de un pleito contra la entidad bancaria. Si después de haber intentado esta vía vemos que el banco no está dispuesto a reintegrar ninguna cantidad o no está de acuerdo con nuestra reclamación, la única opción que tendremos es interponer una demanda judicial. Es importante destacar que disponemos de un plazo de 5 años desde que se declara la abusividad de la cláusula que determina la imposición de la totalidad de los gastos de hipoteca al consumidor para reclamar los gastos en los que hayamos incurrido en virtud de estos conceptos y tal y como hemos detallado anteriormente. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página web canovasestudiolegal.com o llamándonos al 93 423 45 68.